Bienvenidos al taller sobre metodologías de la investigación en ciencias sociales, el cual fue creado e impartido por Alejandro Félix Vázquez Mendoza, por parte de Pilares Ochinawa. El taller tiene como objetivo el aprender los fundamentos y habilidades necesarias en una investigación en las ciencias sociales. En este sentido, se menciona que existen dos tradiciones opuestas, una desde la vertiente cuantitativa y otra en la vertiente cualitativa. La primera se enfoca a la explicación de los fenómenos y la segunda en comprenderlos. Sin embargo, existen fenómenos que requieren tener un abordaje más complejo y complementado. Nos referimos a la de la investigación mixta. En los siguientes capítulos, aprenderemos las características de cada uno de estos enfoques, comenzando con la investigación cuantitativa y cualitativa, abordando aspectos teóricos y actividades que, al finalizar el taller, nos permitirán realizar una investigación. Esta es la sesión 13, llamado Estrategias para extraer y recopilar la información de las referencias. El desarrollo de la perspectiva teórica es la etapa en la cual se sustenta teóricamente nuestro estudio. Esto conlleva a realizar un proceso y un producto. Parte del proceso consiste en profundizar, recopilar y analizar el conocimiento existente y disponible, que puede estar vinculado con el planteamiento del problema. En sesiones anteriores abordamos las estrategias de la búsqueda de referencias y las estrategias a seguir para seleccionar qué referencias no serán útiles. Ahora abordaremos algunas estrategias para extraer, recopilar y organizar la información de estas referencias. Pero antes, preguntémonos, ¿qué podemos obtener de la revisión de la literatura? ¿Qué información o contenido se extrae de las referencias? ¿Por qué es importante recopilar la información de forma correcta? ¿Qué estrategias se sugieren para recopilar la información de las referencias? Muy bien, luego de que seleccionamos el tipo de referencias que nos serán útiles para la construcción de nuestro marco teórico, será necesario recopilar la información de forma responsable y adecuada. Como recordarás, en el proceso de redactar tu marco teórico, será necesario, de forma usual, que tomes prestada información procedente de las referencias consultadas de forma honrada y legítima. Como ya te he explicado, la ciencia se construye sobre la base del conocimiento anterior, aunque subiendo más alto. Cuando profundizamos en las raíces de la literatura previa, debemos documentar de forma correcta el desarrollo de nuestra perspectiva teórica, es decir, mencionar si incluyes frases literales, datos o tablas, así como mencionar si parafraseas o resumes las ideas de otro autor. Para ello, tienes que citar la procedencia y referenciar la fuente. Puedes usar la creación de otros, limitadamente, libertad de cita, pero no puedes permitir que nadie la tome por tuya. Esto es buena práctica académica, y en el fondo es eficiente, porque te impulsa a ir más allá, más alto. Ahora respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué razones están detrás del sistema de citas? ¿Por qué es tan importante que lo sigas? A continuación, se mencionan las diversas razones por las que es indispensable retomar la información y documentarlos de forma correcta a través de los sistemas de citas, reconocer y agradecer el mérito de los creadores en que te apoyas. Reforzar tus argumentos y tesis con la autoridad de otros. Demostrar dominio del tema que te has documentado al respecto. Situar adecuadamente el problema que tratas en su contexto científico. Resaltar por contraste tus propias ideas, que aparecerán sin otra fuente. Facilitar al lector, ampliar información con lecturas complementarias. El sistema de citas es fundamental para sortear el riesgo de plagio, para distinguir lo propio de lo ajeno. Es un instrumento de claridad intelectual y de construcción respetuosa y comunitaria del conocimiento perteneciente al patrimonio de la humanidad. Muy bien, ahora que entendemos de forma clara la razón por la cual debemos recopilar y citar nuestras referencias, con base a un código, es pertinente responder la siguiente pregunta. ¿Qué información o contenido se extrae de las referencias? A veces se extrae una sola o varias ideas, otras, una cifra, un resultado, o numerosos comentarios. Como se vio en la sesión anterior, cuando se identifica la literatura útil, se puede diseñar un mapa de revisión, el cual es una imagen de conceptos de la agrupación propuesta respecto a las referencias del planteamiento, y que ilustra cómo la indagación contribuirá al estudio. Esto lo veremos en una sesión más adelante.
Cuando ya se haya reunido la literatura que se consideró para la elaboración del mapa de revisión, también se deben empezar a generar los resúmenes de los artículos y documentos más relevantes, así como la extracción de ideas, cifras y comentarios. Estos resúmenes e información se combinarán posteriormente en el marco teórico. Como se mencionó antes, al recopilar información de referencias, a veces se extrae solamente una idea, mientras que, en otros casos, varias ideas. Veamos algunos ejemplos de recopilación de información extraída de fuentes primarias, con el objeto de ilustrar la manera en que se realiza esta recopilación en tablas, fichas o notas de trabajo bibliográfico, ya sea en computadora, por dispositivo móvil o escrito a mano. Una idea extraída de una referencia. Contenido. La vitamina D es un mediador antiinflamatorio que posee beneficios potenciales para la salud física y bucal. En un estudio longitudinal, con 562 veteranos mayores estadounidenses que duró 12 años, se encontró una relación entre la ingesta de vitamina D y su estado de salud periodontal. Una cifra extraída de una referencia contenido. Según los datos publicados por la Federación Internacional de Diabetes, IDF, el número de personas que presentan diabetes en 2007 es de aproximadamente 246 millones. Se prevé que en 2025 este número llegue a 380 millones. Una idea extraída de la referencia más la opinión del investigador sobre esta idea o alguno de sus aspectos. Idea. La inteligencia en sí no existe, excepto como retrato de un prototipo, pero el concepto de persona inteligente está basado en hechos, por ejemplo, en características humanas genuinamente correlacionadas. La similitud de un individuo con el prototipo puede medirse, aunque tan solo de manera parcial. No todos los atributos relevantes proporcionan por sí mismos una medición estandarizada. Tal medición parcial tiende a crear su propio prototipo y categoría. Opinión. En este sentido, una alternativa de la psicometría es no pretender medir la inteligencia como tal, ni hacer comparaciones entre individuos en cuanto a este prototipo general, que es ambiguo y varía de acuerdo con las diferentes perspectivas existentes para su estudio. En cambio, tal vez resultaría conveniente medir las características humanas que algunos consideran como componentes de la inteligencia, fluidez verbal, orientación espacial, y realizar comparaciones entre individuos en cada una de esas características en particular. Así, por ejemplo, podríamos hablar de que una persona posee mayor fluidez verbal que otra, pero no diríamos necesariamente que es más inteligente. Análisis de una idea extraída de una referencia. Ejemplo 1. Análisis. Actualmente, en Estados Unidos y otros países, las puntuaciones respecto del IQ, coeficiente de inteligencia, constituyen el principal factor que se toma en cuenta para que los estudiantes accedan a programas para el desarrollo de sus talentos. Sin embargo, el entendimiento general de la inteligencia parece orientarse a su definición psicométrica, la cual contempla solo las inteligencias verbales, lógica y matemática. Por ello, resulta indispensable volver a examinar tal definición, típica de las culturas occidentales, y considerar a los demás tipos de inteligencia, como la emocional, musical y atlética, así como a otras culturas. Ejemplo 2. Análisis. Descubrir similitudes con alguien produce mayor atracción hacia esa persona. Sin embargo, la teoría del balance sugiere que lo opuesto también ocurre. Cuando alguien nos resulta atractivo, esperamos concordar con esa persona en aspectos de los cuales no hemos hablado aún con ella. Es decir, las variables atracción y similitud están correlacionadas. La similitud incrementa la posibilidad de atracción y viceversa. Cuando a una persona la percibimos atractiva, buscamos las cuestiones que tiene en común con nosotros, y les damos una valencia más elevada a estas, para tratar de minimizar los aspectos en los que diferimos. Varias ideas y datos extraídos de una referencia. Ideas y datos. En un estudio que incluyó a 124 empresas de las ciudades de México, Guadalajara, Monterrey, San Luis Potosí, Chihuahua, Veracruz y Saltillo, 66% ubicadas en la Ciudad de México, 11% en Guadalajara, 8% en Monterrey y 15% en las demás, se encontró, entre otros aspectos, lo siguiente. 1.
64% de las empresas no tienen planes futuros de mercadotecnia. 2. Las empresas más antiguas son las que aplican en mayor medida la mercadotecnia. Hay una relación entre la fecha de constitución de la empresa y el grado de aplicación de tal disciplina. 3. A mayor tamaño de las empresas, se incrementa el grado en que aplican la mercadotecnia, correlación igual a 0.40, P menor que 0.001. 4. Cuanto mayor sea el tamaño de las empresas, más altos serán los salarios que ofrezcan al personal que trabaja en el área de mercadotecnia. 5. Las empresas de mayor tamaño presentan más variedad de profesiones entre su personal del área de mercadotecnia. 6. A mayor tamaño de la empresa, existen más puestos en el área de mercadotecnia. Reproducción textual de una o varias partes de la referencia. Ejemplo 1. Contenido. Con frecuencia, los altos directivos se impacientan al introducir nuevas tecnologías, incluso algunos sufren lo que se denomina fiebre tecnológica, y no pocas veces cometen errores como ignorar las necesidades y sentimientos de los empleados que utilizarán la tecnología. Ejemplo 2. Contenido. En la escuela primaria, hay una clara tendencia a señalar enemigos entre aquellos países sobre los que se tiene una escasa información, Francia e Inglaterra, que pronto ceden ante aquellos que se empiezan a conocer, la URSS y Cuba, o sea que, en caso de no haber un nuevo elemento capaz de crear un halo de hostilidad en torno a una nación, como el socialismo o el comunismo, la idea de enemistad va desapareciendo. Pero incluso, la enemistad hacia los países socialistas no crece, o se estabiliza, o se refugia en los grupos de bajo estatus social, como los obreros y los campesinos, donde se dan mayores niveles de intolerancia. El rechazo del socialismo se produce, como era de esperarse, también en los estados menos desarrollados del país. Hasta este momento, hemos revisado algunos ejemplos de cómo extraer ideas, textos o cifras de las referencias. Ahora observaremos ejemplos de cómo realizar el resumen de una referencia. Resumen de una referencia, propuesta 1. Ejemplo 01. Contenido. La investigación se centró en comenzar una exploración de los valores predominantes en las organizaciones de la sociedad mexicana, de acuerdo con el modelo de Schwartz, y determinar su jerarquía, bajo la premisa de que los valores son un elemento clave para entender la cultura organizacional. Se aplicó el cuestionario Portrait Value Questionnaire, PVQ, cuestionario que retrata los valores, versión en español de Luis Arciniega, a una muestra de 536 empleados, de 2 empresas, una comercial y otra industrial, que generó datos satisfactorios en cuanto a confiabilidad y validez del instrumento. Los resultados señalan un paralelismo entre los puntajes de las tipologías estudiadas en las 2 empresas, con una intensidad mayor en la empresa comercial. Sobresalen los valores de benevolencia, autodirección, universalismo y seguridad. Se confirma totalmente la polaridad del modelo en el eje autotrascendencia, autoengrandecimiento, y parcialmente en el eje apertura al cambio, conservación. Queda pendiente, para estudios posteriores, determinar las causas de la baja valoración que los empleados dan al hedonismo, estimulación y autoridad, poder. Ejemplo 2. Contenido. Cuando se examinó la exactitud de medir la felicidad con un solo ítem, en general, ¿se siente usted feliz? En una escala de 11 puntos, 0 a 10, se obtuvo una estabilidad temporal de 0.86. Las correlaciones entre el reactivo y el inventario, sobre la felicidad de Oxford, OHI, y la escala de satisfacción con la vida, resultaron altamente positivas, lo cual denota una buena validez concurrente, explicada porque el ítem logró una fuerte y positiva asociación con el optimismo, la esperanza, la autoestima, el afecto y la extroversión, así como con las autoevaluaciones de la salud física y mental. Para estimar la validez concurrente del reactivo, la muestra fue de 1.412 individuos. Resumen de una referencia, propuesta 2. Ya vimos una forma de realizar el resumen, sin embargo, de acuerdo con Weers, propone una completa forma de resumir una referencia, el cual incluye 1. La cita o datos bibliográficos. 2. El problema de investigación. 3. Los sujetos o la población. 4. El procedimiento o los procedimientos de la investigación. 5. Los resultados y conclusiones. Determinar si hay diferentes tipos globales de relación amistosa entre sexos, y dentro de cada sexo, así como los determinantes de dichos tipos globales.
Sujetos. 26 adolescentes de 11 a 12 años de edad, 15 jovencitas y 11 muchachos, que cursan el último año de escuela básica, Middle School. Procedimiento. A los sujetos se les administró un cuestionario para avalar un rango de determinantes de la amistad. El cuestionario estuvo basado en descubrimientos de investigación sobre las razones más importantes subyacentes en la formación y mantenimiento de la amistad. Se incluyeron preguntas cerradas, con escala de 5 puntos, concernientes a razones ambientales, sociológicos y de personalidad, y preguntas abiertas, acerca de la naturaleza de la amistad y la relación amistosa. Asimismo, se les pidió que calificaran a su mejor amigo o amiga en cada pregunta, y a su segundo y tercer amigo o amiga. Resultados y conclusiones. En el caso de las jovencitas, las razones para vincularse con su mejor amiga son cualitativamente diferentes de las razones para vincularse a su segunda o tercera mejor amiga. Los aspectos más importantes para la mejor amistad fueron, en orden, jugar juntas, sentarse juntas, y tener la misma actitud positiva hacia la escuela. Menos importante resultó vivir cerca. Respecto a la segunda y tercera mejor amiga, los aspectos más relevantes fueron similares en ambos casos: actitud positiva hacia la escuela, agradar a la maestra y sentarse juntas. En cambio, visitar el hogar de la otra persona y viceversa es menos importante. En contraste, el orden de aspectos importantes de la amistad entre los jóvenes es idéntico entre los tres niveles: mejor amigo, segundo y tercer lugar. Los aspectos más destacados fueron actitud negativa hacia la escuela, jugar y sentarse juntos. Visitar el hogar del otro y viceversa fue menos importante. Desde un punto de vista global, las percepciones de ambos sexos en relación con los determinantes importantes de la amistad son muy similares. Las respuestas a las preguntas abiertas fueron clasificadas como situacionales, contractuales o psicológicamente internas. Los resultados demostraron un paso a través de las fases de la amistad. El 97% de las relaciones amistosas de las jovencitas están basadas en razones psicológicas internas, mientras que, para los jóvenes, se distribuyen entre razones psicológicas internas, 54%, y contractuales, 45%. Esta investigación inicial revela que, para ambos sexos, los aspectos más importantes en la amistad adolescente son similares, pero que hay diferencias en la variación de niveles de amistad, que puede reflejar preferencias por actividades distintas o tasas de maduración entre ambos sexos. Cuando ya ha sido extraído y recopilada la información que nos interesa, de las referencias pertinentes para nuestro problema de investigación, estaremos en posición de lo que propiamente se denomina elaborar el marco teórico, el cual se basará en la integración de la información recopilada. El primer paso que, para tal efecto, puede llevarse a cabo, es ordenar la información recopilada, siguiendo uno o varios criterios lógicos y adecuados al tema de la investigación. A veces se ordena la información cronológicamente, en otras ocasiones por subtemas o por teorías, etc. Así, por ejemplo, si utilizamos fichas para recopilar la información, las ordenamos de acuerdo con el criterio que hayamos definido. Hay quien trabaja siguiendo su propio método de organización. En definitiva, lo que importa es que el método sea eficaz. Hasta aquí, aprendimos distintas formas de recopilar y organizar la información de nuestras referencias. En el siguiente capítulo, aprenderemos a elaborar el marco teórico. La actividad la encontrarás en la descripción del vídeo. Gracias por ver el capítulo del taller sobre herramientas digitales académicas. Si tienes alguna duda o aclaración, por favor házmelo saber por WhatsApp, mi correo electrónico o en la caja de comentarios. No olvides realizar la actividad y de estar al pendiente del siguiente capítulo. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Comparte nuestro contenido. Nos vemos, hasta la próxima.